cachito. 16, acá. Sí. El circuito paralelo de la figura tiene una tensión aplicada de tanto, hallar la corriente total y qué dos elementos asociados en serie habría que colocar para que circulara la misma corriente y fuera por lo tanto equivalente al circuito paralelo para la misma frecuencia. Bien. Bueno, con el A no tuviste problema. No, con el A. Ese no lo supe encarar, digamos. Si no veía que decía Z en serie, no sabía qué poner. Lo que te pide, digamos, es que en vez de poner este paralelo, pongas solamente dos elementos. No te está pidiendo que agregues dos elementos a todo este circuito, sino que lo que te está pidiendo es que vos hagas un circuito en la fuente y dos elementos. Seguramente uno va a ser una resistencia y el otro va a ser, bueno, un capacitor o una inductancia. Que sea Profe, equivalente a esto. Es decir, estas dos cargas, estos dos elementos, tienen que ser equivalentes a esto. ¿Cómo hiciste el A? ¿Calculaste el Z equivalente de esto? claro, hice un equivalente de eso. El Listo. paralelo, digamos. Bueno, esa es la respuesta del B entonces. Porque vos lo que querés es que tener una impedancia equivalente a lo que ya tenías antes, digamos. No sé, igualar una impedancia a eso que me digo, nada más. ¿Cómo? O sea, te pide que halles una impedancia igualado a lo que me dio a mí el paralelo ese. Yo lo entendí que había que agregar, por eso no lo entendía. Ya como. Claro, no, es reemplazar sería la Ah, bien, palabra. bien. O sea, reemplazar esto por su equivalente y que digas, bueno, que igual en sí te pide que dos elementos. ¿Qué quiere decir? Que seguramente tu Z equivalente en el inciso A te dio esto. Sí, me dio eso. Bien, esa es la impedancia. Es decir, que tenés una parte resistiva, una resistencia de 4,96 y una reactancia capacitiva, porque tiene un signo menos. Ah, bien, ahí está. Claro, tenía Como, que ver desde ese lado. claro, como te pide los elementos, vos podés calcular de acá, sabiendo XC, podés calcular el valor del capacitor, es decir, el valor de la capacidad. Sabiendo la frecuencia, despejás C. Pero, porque viste, te dice para la misma frecuencia. Pero digamos, lo puedes dejar expresado como Z, como impedancia, o diciendo, bueno, pongo una resistencia de 496 ohms en serie con un capacitor de la cantidad de picofaradios que te dé de resolver esta ecuación. ¿Sí? Sí, perfecto. Adiós. Ya, nada. ¿Qué más? Creo que Yo, Lara había dicho el 17, no sé si varios tenían del no, 17. el 26 y 27 me había quedado a mí. Bueno, Sobre ese No igual, sé si alguien tiene algo antes. eh, para aprovechar sobre el mismo ejercicio, tengo una duda. dale. Em, yo lo intenté plantear de forma más enroscada encontrando las dos corrientes y no sé, no me terminó dando. Pero supongo que también debería dar, o sea, no es una mala forma de pensarlo, ¿no? O sea, encuentro la corriente que pasa por la bobina, por el capacitor y después la sumo. Sí, eso te va a dar la corriente total, sí. En Eh, ese caso, digamos, no calculás la Z equivalente, claro, entonces lo tenés que calcular desde cero para el inciso B. sí, 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 sí. Eh, sí, son dos formas de hacerlo. Eh, si lo haces de la otra, el inciso B sale de una. Pero están bien las dos. Está bien. No, quería saber si se podía. Bien. Bueno, veamos los otros, 20 y pico, 27, 26 y 27. A ver.
26. Transformar en su fuente equivalente las fuentes de tensión y corriente de la figura. Bien. ¿Qué duda tuviste, Lara? O no sé quién tenía No, también en duda. realidad no entendía qué tenía que hacer. Poner, por ejemplo, en el primero que tengo que calcular la corriente, sería. Esto es, digamos, sería aplicar no sé si un teorema que habíamos visto al principio, Ah, sí, me de acuerdo. fuente equivalente, que cuando uno tenía una fuente de tensión, como lo veíamos en continua, teníamos una fuente de tensión en serie con una resistencia, decíamos que era equivalente a una fuente de corriente en paralelo, fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Y que, bueno, si esto era B, esto es R, esta corriente I, esta fuente de corriente se calculaba como B sobre R. Ah, bien. Esa era Aplico eso. transformación de fuentes, se llamaba, justamente lo que Ok. pide. Entonces acá habría que hacer lo mismo, con la diferencia, fíjate que eso lo vas a poder hacer, la transformación de fuente, con este circuito no vas a tener ningún problema. O sea, sería como pasar del equivalente de Thevenin al equivalente de Norton. Ajá. Y con este circuito tampoco vas a tener problema. El tema son en estos dos, que fíjate, tenés una fuente de corriente en serie con una resistencia. Ah, bien. Estos, si no me equivoco, no tienen forma de transformarse, porque la transformación de fuente es fuente de tensión en serie con la resistencia. Acá tenemos fuente de corriente. ¿Y eso cómo lo transformo? ¿O no lo hago? Si no No me se puede equivoco, bien. no se puede, no hay forma de transformarla. Ahí te digo. El 20 y pico. 26. Sí, el A y el C se puede y los otros dos no hay forma Bueno, bien. de transformarlo. Bien. Y después el 27, me habías dicho. Profe, para no te entendí, esos dos no los podemos hacer del 26. Claro, no, es que el teorema, no es un teorema, pero la transformación de fuentes es esto que explicaba acá a la izquierda. Si vos tenés una fuente de tensión en serie con una resistencia, o ahora en alterna hablamos de impedancia, eso sí lo podemos transformar a este circuito de una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Pero este circuito no tiene un equivalente de Thevenin, digamos. Claro. Ahí en el primero sería hacer el de 50 ángulo 45 dividido 3 más 4J, bueno, pasado a polares, Sí, para encontrar la fuente corriente y listo. eso te va a dar la corriente, sí. Ah, O a ver, pero probemos calcular cómo quedaría determinar en este circuito de acá el equivalente de Thevenin. A ver si se puede. La tensión de Thevenin sería la tensión a circuito abierto, es decir, la tensión acá. Por empezar, este circuito es bastante inexistente porque tenés una fuente de corriente, pero a la vez tenés un circuito abierto. Es decir, esto te está entregando corriente, pero por acá estás haciendo que no circule corriente. Así que eso, un generador de corriente no se puede dejar a circuito abierto porque se quema. Así que esto no tiene equivalente de Thevenin. Y a ver este de acá. Si queremos calcular la tensión de Thevenin, es decir, la tensión a circuito abierto, nos va a dar igual a la fuente. Y para la resistencia de Thevenin hay que pasivar esta fuente
y me queda un paralelo entre un cortocircuito y una impedancia. Por lo tanto, la Z de Thevenin va a ser 0. Entonces, este circuito tendría este equivalente de Thevenin. Pero no se puede transformar a una fuente de corriente. No sé si se entendió eso. Sí, yo lo entendí. Bien. Eso no se podría transformar en una fuente de corriente porque habría que hacer la tensión dividido 0, que es la impedancia. Bien. ¿Qué más? A mí el 27 no me dio. No sé si alguno quiere preguntar algunos ejercicios de antes. Vamos, el 27. Sí. Bien. A ver, hallar el valor de la diferencia de potencial entre A y B del circuito de la figura. Realiza el diagrama fasorial completo del circuito, en el mismo representar la tensión AB. ¿Y qué es lo que se sabe? Que esta corriente, digamos, la corriente que entra a todo esto es 18, con ángulo 0. Bien. ¿Pudieron plantear algo? ¿Cómo lo fueron pensando? Yo lo primero que hice fue hacer el paralelo de las bobinas, digamos, de las inductancias, Bien. y después saqué con el divisor de corriente la I1 y la I2. Sí, Y sí. después lo último que hice fue hacer el paralelo de las impedancias y el voltaje total con la impedancia saqué, y las I que ya las tenía, saqué el voltaje total. Bien, pero lo que te está pidiendo es el voltaje entre A y B. Si no entendí mal, lo que vos calculaste es el voltaje total desde este punto hasta este de acá. Sí, sí, eso sí. Y lo Pero que te después cuando pide, quise calcular de A a B no me dio. No sé ¿cómo lo calculaste? y hice la caída de tensión en la de 5 ohm y después la caída de tensión en la de 3 ohm. ¿Las sumaste o las restaste? La sumé. Las tendrías que restar. Fíjate, la corriente. La corriente acá se divide. Circula así, por lo tanto te produce una caída de tensión más menos. Y acá más menos. Por lo tanto, si querés recorrer la malla desde A hasta B, una se suma y la otra se resta. Fíjate bien cuál sumas y cuál restás para que te quede B a B. O sea, bueno, esta tendrías que restarla y esta tendrías que sumarla, pero no habría que sumarlas a las dos. Ah, bien, bien. Y tengo una pregunta en ese. Si Sí, yo hago, por ejemplo, no sé si está bien hecho, la potencia, que sea la potencia de la de 5 ohm por I1 al cuadrado más la potencia de 3 ohm por I2 al cuadrado. Y esa potencia después la divida por la I total. ¿Me daría el voltaje de AB? No sé si también eso está pensado, está mal pensado. ¿cómo? A ver, vos calcularías la potencia acá y la Sí, potencia acá. ¿Y qué sí, haces con esas potencias? ¿Las sumás? sí, la sumo. Las sumas y Y a esa después. potencia total la divido por mi I total, que es la de 18. ¿Qué pasaría ahí? Me daría también el... eh, dividido y total. Y, a ver, hay algo que no es consistente porque si vos haces dividido y, vos estás haciendo una potencia dividido y, lo que tenés, lo que estarías calculando sería una potencia aparente y vos partís de potencias activas. Sí, Por ahí habría que considerar el coseno phi. Eh,
a que esa fase me agregue o me saque voltaje, digamos. Claro. Porque la potencia aparente va a ser mayor. Pero igual, no, me parece que más allá de que incluyas un factor de potencia, no tiene por qué ser la misma tensión. Sí, seguramente va a ser la tensión vos me dijiste que habías calculado como una impedancia equivalente, que seguramente te habrá quedado algo así. Seguramente sea la tensión entre estos puntos, Bien, en la resistencia equivalente, si incluís el factor de potencia. A ver qué pasa. Me lo puse a pensar por ahí, nos faltan en algunas o algún cálculo y por ahí te salvaba la ecuación esa de potencia. Claro. Sí, no está mal que de última probalo como para sacarte la duda. Sí está bueno que por ahí si en el ejercicio les pregunta cuál es la potencia activa de este circuito, uno tiende a acordarse la fórmula de la potencia es la tensión por la corriente por el coseno phi, por el coseno de la diferencia de los ángulos, y para eso, bueno, tenés que calcular la corriente total. Bueno, en este caso ya es el dato. Pero también, en este ejercicio en particular, la potencia va a ser la suma de las potencias en las dos resistencias. En la R5, qué horrible ahí, más la potencia en la R de 3. Depende de los datos que tenga el ejercicio, por ahí es más fácil pensarlo como la potencia, la suma de las potencias en la resistencia y no enroscarse con calcular la corriente total, calcular el desfasaje en el ángulo. Eso, bueno, eso depende de cada ejercicio, pero está bueno de que veas que hay otra forma de determinar la corriente. Ahí Marco decía no deberías dividir cada una por sus respectivas corrientes. Pasa que Eric lo estaba pensando al revés, digamos. Calculaba a partir de las corrientes de cada resistencia, calcula la potencia. Pero yo diría que no da lo mismo. No, ahí me fijé y me da la suma de las potencias 518 watts, dividido la I total, no me da los 25,16. Mm. Cerquita, pero no, me da 28,77. Sí. Está bien. Muy listo, gracias. Nada. Bueno, ¿qué más? Veo que avanzaron. Yo me estaban preguntando el 9, el 10 y ahora ya vamos por el 27. Yo me quedé hasta ahí, hasta el 27. Bueno, ¿te queda alguna duda de los anteriores? No, estaba intentando hacer el 27, pero no. Me parece que estoy medio perdida cómo empezarlo. O sea, entiendo que tengo que calcular la corriente 1 y 2, Sí. pero ¿y si no tengo la tensión? No es necesario, lo podés hacer por divisor de corriente. Ah, claro, ya está, sí, perdón. Claro, vos sabés la corriente que entra ahí como dijo Eric, pero primero tendrías que hacer el paralelo entre estas dos, Sí. entre estas dos inductancias, y ya te queda que la rama de arriba va a tener una impedancia Z1, la rama de abajo va a tener una impedancia Z2, y bueno, a partir de eso haces el divisor de corriente. Bien, En vez de hacerlo gracias, con me había olvidado. resistencia. Bien. ¿Qué más? Yo tengo una duda sobre el 17. 17, digamos. Es más que nada conceptual. El ejercicio me dio, pero tenía una duda sobre de cómo plantearlo. Porque a vos te dan el dato de que
la tensión es sinusoidal. Y nosotros tenemos como ecuación de potencia instantánea todo expresados en cosenos. Yo tengo que pasar la tensión al coseno y uso las corrientes también en coseno, o yo puedo hacer la relación esta de potencia instantánea directamente. Si dice senoidal, senoidal es como genérico, puede ser seno o coseno. Está bien, ahí en la teoría Gustavo usa como referencia el coseno. Claro, siempre te pasa todo para coseno, pero me terminaba dando igual si yo usaba seno o coseno, así que... Exacto, sí, es una cuestión de la referencia. Si vos decidís usar el seno, después la respuesta va a tener que estar en seno. La potencia también. La potencia no es senoidal, la potencia es un valor, salvo que calcules la potencia en función del tiempo, pero la potencia que a uno le interesa es un valor constante. La potencia media, como dice la respuesta. Es un valor, es un único valor. Claro, porque ahí te dice hallar la potencia instantánea entregada a la rama en función del tiempo. Entonces no sabía si expresarlo en senos o cosenos, por eso. Claro. Sí, por lo que veo sí, es en base a cómo tomes la referencia. Acá las respuestas están con seno, se ve que el que lo resolvió con seno. Si lo resolves con coseno, deberías llegar a lo mismo, al mismo valor de potencia media, pero por ahí vas a tener un desfasaje en el ángulo. O sea, te va a quedar un coseno, seguramente te va a quedar coseno, y todo esto igual. Pero entre coseno y seno hay un desfasaje. Pero bueno, es una cuestión de la referencia que tomes. Bien. Eso cuando veamos trifásica, también van a ver que siempre hay que tomar un fasor, hay que tomarlo como referencia. Y bueno, muchos ejercicios no aclara qué referencia toma, y bueno, por ahí surge la duda de, mira, me quedó un desfasaje de 90 grados. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Bueno, es por la referencia que uno toma. Bien, perfecto. Gracias. ¿Qué más? Eric, habías dicho que tenías varias dudas. Sí, algo del 19 también. A ver, que la busco. Un circuito serie de dos elementos, la tensión y la corriente son determinar dichos elementos. Bien. Ese es fácil. Si querés te digo más o menos lo que planteé. Dale, sí. Lo primero que hice fue hallar la diferencia de fase para saber si atrasaba o adelantaba la tensión. Bueno, no es necesario, pero... ¿Lo calculaste con fasores? ¿Lo resolviste con fasores? Sí, con fasores. Está bien. Sí. No está mal, no está de más, pero no es necesario, porque eso, cuando calcules la impedancia, ya te va a quedar el ángulo. Ya te va... Bueno, a ver, decime cómo lo hiciste, cómo resolviste. Y después planteé B total sobre la I total y saqué una impedancia total. Perfecto. Se me dio 33,48. En fase, 26,6 grados. Y después planteé dos ecuaciones, que es, como yo ya sé que el módulo es 33,48, igualé a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la XL al cuadrado. Y la tangente de 26,6 es igual a XL sobre R, que es la resistencia. La parte real sobre la parte imaginaria sobre la real. Sí. Y ahí planteé una ecuación en la cual de una manera me da y de otra no. Que me parece que me está pasando algo ahí con la fase, el coseno o el seno, de pi sobre 2, digamos.
Porque con un dato me da negativo y con otro dato me da positivo. A ver, Mar- a ver, vos Martín, lo que tenés. Sí, ¿quién? no, yo te iba a hacer una consulta que no llegué todavía a este. Acá directamente te puedo dar cuenta que es un inductor porque la corriente ya por el ángulo te das cuenta está atrasada, ¿no? Directamente mirándolo así. Claro. Mm, Ah, Mirá, así, sí, a simple vista, sí, o lo mismo que decía Eric, que él lo calculó, cuál es la diferencia entre ángulos, y bueno, sí, la corriente está, está atrasada con respecto a la tensión, por lo tanto, sí, sí, una pregunta teórica que les pueden llegar a hacer en el examen teórico es saber si es un circuito resistivo inductivo o resistivo capacitivo. Bueno, ya mirando los ángulos se dan cuenta que es resistivo inductivo. lo- De, sí, dale. y tengo un tema, lo que no entendí bien, ¿por qué si vos cuando haces la tensión sobre la corriente que te da la impedancia total, no podés sacar directamente que la parte real es la resistencia y la imaginaria es el inductor? Bien, sí, eso le iba a decir. Son dos formas de Por- hacerlo, me parece que la más fácil, Eric, acordate de que este sería como el diagrama de impedancia. Es decir, la flecha rosa es la impedancia, la Z, la parte real es la resistencia, la parte imaginaria es la reactancia, en este caso reactancia inductiva, y, y bueno, y el vector, que es la composición de las dos, es la impedancia. Por lo tanto, vos ya tenés, vos lo que calculaste haciendo V dividido I es el fasor, no, perdón, el vector. Acuérdense que eso también se los pueden llegar a preguntar en algo teórico. La impedancia, la resistencia y la reactancia son vectores y la corriente y la tensión son fasores. ¿Cuál es la diferencia? Que los fasores están rotando con la frecuencia angular. Estos no rotan en función del tiempo. Es un detalle para que lo tengan en cuenta. Bueno, vos calculaste Z, es decir, módulo y el ángulo. Por lo tanto, haciendo módulo por coseno, sacás la parte real, es decir, la parte resistiva, y el módulo por el seno ya te da la parte reactiva. Y no tenés que estar haciendo el sistema de dos ecuaciones con la raíz y con el arco tangente y eso. Obviamente tenés que llegar a lo mismo, pero es mucho más directo hacerlo así. Jorge, algo ahí de lo que dijiste que nunca me había quedado claro de física 2, que las impedancias es lo que se dibujaba así en tipo la flecha, ¿no? Eso es lo que nunca había entendido eso. Lo que dije recién de vector y fasor, Claro, que como vector que tomas a las impedancias. claro, porque son valores fijos, digamos. La diferencia con un fasor es que el fasor gira. A medida que pasa el tiempo, gira, porque tienen una velocidad angular. Más allá de que uno lo dibuja fijo, ¿no? Obviamente. Pero Claro. acuérdense que la tensión y la corriente realmente son funciones senoidales. Nosotros lo representamos con fasores para simplificar el análisis. Pero para que haya una relación entre una función senoidal y ese vector de corriente, tiene que estar girando. Pero la impedancia no. Los fasores siempre tienen que ser senoidales. eh, claro, o sea, representan una función senoidal, Marcos. Representan una función senoidal. Por eso rotan. Sí. Bueno, espera. Vos, Eric, me habías dicho que algo te daba positivo y haciéndolo de otra manera te daba negativo.